A todas aquellas personas nacidas en pleno siglo XXI, les puede resultar muy difícil al menos imaginar y aún más entender cómo era la vida previa a los 2000. De hecho, aquellos que nacieron en el transcurso del siglo XX y experimentaron los cambios que nos trajeron hasta donde estamos hoy, probablemente les cuesta recordar cómo se vivía antes de la gran transformación. Y algo más que podemos decir sin lugar a dudas es que, tanto a los nacidos antes como a los nacidos durante el siglo XXI, les aterroriza pensar en cómo sería vivir sin internet ni redes sociales. Lo que puede sonar absurdo para aquellos que conocen la historia y la recuerdan con claridad, porque, aunque lo mucho que hemos avanzado genera la impresión de que han pasado 1000 años, lo cierto es que no hacen ni siquiera 100 desde que se inventó el internet y ni siquiera 50 desde que empezamos a disfrutar de sus beneficios y los de las redes sociales. Y te preguntarás, ¿cómo surgió este par y por qué ahora creemos que no podemos vivir sin ellos? Todo empezó a mediados del siglo XX durante la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico, político, económico, militar y tecnológico entre Estados Unidos y la extinguida Unión Soviética, en el que ambas potencias lucharon indirectamente por superarse entre sí. Internet nació como resultado de la necesidad de los Estados Unidos por desarrollar una manera de proteger su información y su comunicación en caso de sufrir un ataque nuclear. La brillante idea de Joseph Carl Robert Licklider, jefe de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ARPA por sus siglas en inglés, de crear una red intergaláctica en la década de 1950 fue el primero de una serie de pasos acelerados que nos trajeron hasta la era digital. Muchos otros informáticos contribuyeron con su formación, como Lawrence G. Roberts y Thomas Merrill, quienes en 1965 dieron un gran salto al conectar una computadora TX2 con una Q32 entre Massachusetts y California, utilizando una línea telefónica conmutada de baja velocidad. Con este experimento se creó la primera red de área amplia, WAN. A partir de aquí dejamos de caminar y empezamos a correr. Empresas como el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, NPL, y el Plan de Desarrollo ARPANET realizaron múltiples experimentos, de los cuales derivó la creación del protocolo de control nombrado Network Control Protocol, NCP, por S. Crocker y su equipo del Network Working Group, que dio paso al desarrollo de aplicaciones desde las computadoras conectadas a ARPANET en 1970. 2 años después, Ray Tomlinson creó el software básico de correo electrónico, la aplicación más importante de la década por ser la que empezó a desvanecer los límites de la comunicación de aquel entonces. Con la invención del correo, ARPANET pasó sucesivamente de ser de exclusivo uso militar a emplearse además como medio de difusión y comunicación científica y académica. En 1974, más de 50 universidades estadounidenses ya estaban conectadas. Ese mismo año, Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollaron una nueva versión del protocolo NCP, al que llamaron TCP/IP, que permitía la comunicación entre diferentes redes. En 1983, ARPANET reemplazó el protocolo NCP por TCP/IP, y en 1985 Internet ya se había establecido como la red de comunicación principal debido a su alcance global. En el 89, Tim Berners-Lee, miembro del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en inglés, logró el desarrollo de la World Wide Web, WWW. ¿Te resulta familiar? Este es un sistema de distribución de documentos a través de un protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, y HTML, Hypertext Markup Language. Ya sabes de qué te hablo. Esto permitía el acceso a documentos desde los navegadores web conectados a Internet. WWW, la World Wide Web,
Se hizo tan conocida que en 1991 dejó de estar restringida al uso militar, científico y académico y se puso a disposición del público en general. En 1993, el navegador Mosaic facilitó el acceso de toda persona a la web. Hasta entonces, la humanidad ya contaba con ciertas modificaciones. El acceso a una gran cantidad de información sin necesidad de visitar un archivo o una biblioteca y la capacidad de comunicarse de manera casi inmediata, sin importar la distancia. Pero como ya sabemos, la historia no se detiene y el ingenio del hombre no se limita. En 1994, David Bohnett y John Reisner lanzan el primer servidor de alojamiento llamado GeoSites, que ofrecía a quienes lo utilizaban la oportunidad de ponerse en contacto con usuarios de otra web. Y en 1995 aparecen otros servidores similares, como TheGlobe.com y Glassmates. Sin embargo, fue en 1997 cuando Andrés Weinreich creó 6 Degrees, considerada la primera red social de la historia y la precursora de las que conocemos hoy día. 6 Degrees permitía a sus usuarios indicar con quién deseaban relacionarse, y al establecer conexiones sociales, podían intercambiar mensajes y ver las publicaciones de contenido en el muro de sus amigos. Un salto de Olimpiadas, que aunque no tuvo un gran éxito comercial, fundió el mundo conocido para conceder la elaboración de otro totalmente diferente. El final del milenio nos permitió disfrutar del legendario Messenger, creado en 1999 por Microsoft. Esta aplicación representó una enorme zancada al permitir la publicación de estados. ¿Quién no recuerda esos míticos sonidos? Despegamos del siglo XX y aterrizamos en el siglo XXI como si nos mudásemos de planeta, contemplando una revolución comunicacional que evidentemente, y como era de esperarse, afectó todos y cada uno de los aspectos que constituyen la vida humana. El progreso fue tan deprisa que en los primeros 5 años del nuevo milenio surgieron aplicaciones que compitieron entre sí, eclipsándose unas a otras, como es el caso de Fotolog, Friendster y MySpace. Asimismo surgieron aquellas que se apropiaron de un puesto sólido en el mercado, como lo son LinkedIn, Facebook y YouTube, que continúan gozando de gran popularidad en la actualidad. En años posteriores, no solo se han ido optimizando continuamente las que ya existen, sino que también emergieron y siguen emergiendo nuevas redes sociales que también han logrado destacar, como Twitter, ahora X, Twenty, Twitch, WhatsApp, Instagram, TikTok y muchas otras. Desde antes de que las aplicaciones se transformaran en una fuente de experiencias altamente adictivas, ya nos sentíamos intensamente atraídos por las redes sociales. Lo sabemos porque lo experimentamos, pero ¿realmente entendemos el porqué de esta intensa e inexplicable atracción? Existe en nosotros una habilidad y una tendencia que nos ha acompañado como especie desde nuestros ancestros primitivos hasta el presente. Se suele hablar muy poco de ello, pero se reconoce que fue y sigue siendo un componente determinante para nuestra supervivencia y desarrollo. ¿Ya sabes a qué me refiero? No es el intelecto. Se trata de algo en específico: la naturaleza social del hombre. La capacidad de comunicar ideas complejas y la tendencia a colaborar con otros ejemplares fue lo que le permitió al ser humano sobrevivir y reproducirse con mayor eficiencia y menor dificultad. Sí, no sabes ni lo que dices cuando dices que no necesitas de los demás. ¿Has oído hablar de los nómadas y los sedentarios? Los nómadas era una tribu o población humana sin un lugar estable donde habitar, que se dedicaba especialmente a la caza y al pastoreo. Los sedentarios, por el contrario, eran una tribu o población humana que habitaba en un sitio fijo y se dedicaba a la agricultura. Aunque llevaban modos de vida opuestos, compartían una misma naturaleza social. Nuestra innegable herencia biológica no solo ha influido en la preservación de la especie, también ha desempeñado un papel trascendental en el desarrollo del pensamiento humano. Como prueba, el conocimiento y los grandes inventos derivaron de la transmisión de información y el intercambio de ideas.
El Internet y las redes sociales, por ejemplo, son creaciones en las que participó más de un cerebro, como ya sabemos. Además, es interesante notar que aquello que impulsó su creación es lo mismo que nos impulsa a utilizarlas: nuestra necesidad social, que inconscientemente nos lleva a percibir las relaciones con otros individuos como posibilidades de supervivencia. Sabiendo esto, se hace mucho más sencillo entender por qué nuestro mundo es tan diferente a lo que fue en el siglo pasado. Y es que, aunque los cambios son múltiples, todos son ramificaciones provenientes de una misma raíz: la conversión de la comunicación, que es la base de las civilizaciones y la facultad que ha hecho del hombre un ser superior. La tecnología ha desdibujado los límites y nos otorgó un medio con un alcance global, masivo e inmediato. Como consecuencia, cada una de las facetas de nuestra vida dio un giro enorme. La economía y el comercio, al resumirse los procesos de negociación, la educación y el aprendizaje, al ponerse a disposición de todo público el conocimiento de múltiples disciplinas y culturas. El área profesional, que ahora goza de una enorme expansión de oportunidades tanto para empleados como para empleadores. Y así, una extensa lista de todo lo que compone nuestra existencia. Sería grato decir que todo fue para bien. Sin embargo, cada avance trae consigo sus propios percances. Ya no es solo nuestra necesidad social. Las grandes empresas tecnológicas invierten millones en informáticos que constantemente optimizan los algoritmos encargados de filtrar el contenido que se ajusta a nuestros gustos, y profesionales expertos en el cerebro humano que contribuyen con el diseño de interfaces adictivas que captan y retienen nuestra atención, llegando al extremo de lograr inhibir el sueño. Conforme fuimos ocupando la interacción en línea por más y más tiempo, asimismo fuimos desocupando las habilidades de interacción cara a cara. Nos adaptamos a la comodidad de expresar lo que pensamos y sentimos a través de una pantalla, que nos da la posibilidad de evadir ciertas experiencias y sensaciones del mundo real que son indispensables para nuestro desarrollo personal, pero que también pueden resultar desafiantes e incómodas. Nuestra presencia física se ha hecho cada vez más tenue. Nuestra asertividad nunca antes fue tan deficiente, y la elocuencia parece ser cosa de superhumanos para la mayoría. Gradualmente se va reduciendo el número de personas capaces de mantener el contacto visual, de captar y entender el lenguaje corporal, de percibir emociones en el tono de voz, de transmitir un mensaje escrito correctamente y, sobre todo, de soltar el celular para disfrutar de una buena conversación. Internet y las redes sociales han impactado nuestro mundo de dos formas totalmente opuestas. Por un lado, ahora contamos con un medio que nos permite establecer conexiones en tiempo real y desde cualquier parte del mundo. Y por otro, debemos reconocer que ese mismo medio cuenta con un enorme potencial adictivo que puede conducirnos al deterioro de las habilidades de comunicación presencial, lo que nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿ahora estamos más o menos comunicados?